Bueno, muy buenos días para todos. Hoy en nuestro conversatorio tenemos una gran invitada, a Ana María Cuartas, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira, quien nos va a dar una charla sobre la capacidad instalada en Risaralda en el marco de la emergencia COVID-19. Gracias, Ana María, por acompañarnos, por regalarnos esta información. Este conversatorio lo estamos haciendo cada 8 días en Coordinar y hoy quisimos, después de haber hablado con algunos médicos, quisimos invitarte, Anita, para que nos orientes y nos diga qué ha pasado en Risaralda en toda la emergencia y cómo estamos preparados para responder ante la pandemia. Muchas gracias y bienvenida, Ana María. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio que espero pues que sea muy conversadito, que podamos interactuar mucho. Quiero darle un agradecimiento muy especial, un saludo a toda la familia Coordinar, a Dairo, a Sandra, a todo su equipo de trabajo. Ustedes son una empresa a la que llevo en el corazón, no solamente porque han atendido siempre muy bien nuestra relación comercial con la Sociedad de Mejoras de Pereira, sino también porque es una empresa con un loable espíritu público, un espíritu de servicio a la ciudad y de civismo. Entonces quiero destacarlo en este momento con su equipo de trabajo y por supuesto con las personas que nos acompañan como invitadas. Muchas gracias, Dairo, por este espacio. Les agradecería mucho si quien está proyectando me permite, si bajamos esa presentación para yo poder montar la mía. Muchas gracias. Cuéntenme, por favor, si ahí están viendo la presentación. Sí, Anita, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, voy a contarles entonces y al final de eso podemos entonces hacer las preguntas y conversamos todos quienes tengan para aportar, por supuesto, acá estamos listos. Lo primero, contarles que la Sociedad de Mejoras de Pereira es una entidad muy bella, una entidad de todos los pereiranos que está cumpliendo 95 años construyendo ciudad, haciendo de Pereira una mejor ciudad para vivir, un polo de desarrollo y principalmente una ciudad que impacte el bienestar de su gente y que genere además desarrollo para la región. Son 95 años soñando, ejecutando proyectos. Hoy está más viva que nunca la Sociedad de Mejoras de Pereira, es una entidad en la que desde el año 2015 y acá vi también entre los asistentes a Julián Cárdenas, que ha hecho parte de la historia de la Sociedad de Mejoras, una entidad que recientemente, desde el año 2015, decidió que era hora de asumir un nuevo rol frente a la ciudad, de volver a ser gestora, planificadora y ejecutora de grandes proyectos, y en razón de ello venimos trabajando en la consolidación de unos proyectos muy importantes para el desarrollo económico y el bienestar social. Tenemos una gran apuesta en el lote que es de la Sociedad de Mejoras que queda frente al Aeropuerto Internacional Matecaña. Allí estamos soñando con un gran desarrollo inmobiliario inmerso en el jardín botánico más grande y más bonito de la ciudad, un proyecto de unos 93.000 metros cuadrados, unos 550.000 millones de pesos, que tendrá usos ultramixtos en hotelería, en logística, en servicios, en comercio, entonces que servirá primero para complementar al Aeropuerto Internacional Matecaña, para fortalecer y mejorar su competitividad a nivel de región, de país y de América Latina, y segundo, para contribuir a jalonar el desarrollo económico de la región del eje cafetero a partir de atraer inversión extranjera en sectores productivos muy específicos que generan una demanda de valor agregado muy interesante para nuestra economía. Estamos también buscando la consolidación de un gran proyecto que es la transformación del Parque El Vergel en un parque recreativo de orden metropolitano, contribuyendo al bienestar de nuestra ciudad. Estamos trabajando en ProRisaralda como tanque de pensamiento para la planificación de nuestro territorio para el largo plazo, trabajado de manera articulada con la Red Nacional PRO, que son entidades que trabajan por el desarrollo del país.
y unos programas muy bonitos de mucho impacto de transformación social a través de cultura ciudadana. Entendiendo esta misión y entendiendo nuestro objeto social, en el marco de esta crisis del COVID-19 asumimos un papel que nos llena de orgullo, ¿sí? Un papel donde hemos buscado canalizar los esfuerzos del sector privado, invitar al sector privado y a la sociedad civil a no estar apático, a asumir un rol muy activo en medio de esta emergencia y a focalizar sus esfuerzos y sus recursos para acompañar esas gestiones que necesita nuestro territorio y que necesariamente son lideradas también desde el sector público. Entonces, invitamos al sector privado y a la sociedad civil, a las familias, a las empresas de nuestra ciudad y de nuestro departamento a servir a la ciudad de la mano del sector público. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar en esto. Acá yo quise arrancar con la diapositiva que les estoy presentando, contándoles algunas cifras sobre cómo estamos en el marco de esta emergencia, cómo estamos actualmente. Acá vemos, Risaralda tiene casi 1 millón de habitantes, 943.401 personas. Tenemos una cifra ayer reportada, o sea, al cierre del día de ayer reportada de 476 contagiados en nuestro territorio, en nuestro departamento. Han fallecido 14 personas y se han recuperado en total 247 personas. Estos 14 fallecidos nos indican que el COVID en Risaralda ha tenido una tasa de letalidad del 2.94%. Si la comparamos con la del país está en el 3.3%. Es un comportamiento muy similar y realmente pues está oscilando entre el 2.7% y el 3.5%, dependiendo por supuesto de cuántos contagios van resultando acá en Risaralda y cómo se va comportando esto, ¿cierto? Entonces estamos en esta cifra cercana al 3% en tasa de letalidad. Y en tasa de recuperación estamos llegando a un 51.89%. También es una cifra, pues actualmente mejora la del país, pero también tiene un comportamiento muy similar y varía pues más o menos en estos rangos. Tanto la tasa de letalidad como la tasa de recuperación nos dan un buen comportamiento frente a lo que pasa en América Latina y en el resto del mundo, ¿sí? Tenemos en este momento 12 pacientes hospitalizados, 7 de ellos en hospitalización general y 5 en unidades de cuidados intensivos. Acá lo más importante es en Risaralda. Risaralda representa el 1.9% de la población del país y estamos con estas cifras aportando solamente el 0.6% de los contagiados. Es decir, que estamos en una tercera parte aproximadamente de lo que pesa nuestra población sobre el promedio nacional. Tenemos un muy buen comportamiento del COVID, se ha manejado muy bien la emergencia en Risaralda, de ahí tenemos unas lecciones aprendidas, por supuesto, pero es un momento muy importante para estar alerta. Hay regiones del país que tienen situaciones muy complejas, lo que pasa en el Atlántico, inclusive en el Chocó, en el Amazonas, en Bogotá. Es muy delicado, entonces es una situación para estar controlándola. Acá vemos un poco la situación en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Es muy compleja, es la gráfica que ustedes encuentran en la parte izquierda de sus pantallas. Son ciudades que están muy por encima del promedio nacional. Cali también, todo el departamento del Valle tiene una situación muy compleja. En Medellín se ha manejado muy bien. Y en la parte derecha encuentran la gráfica de la concentración de casos en municipios con población menor a 1 millón de habitantes. Acá se encuentra pues, Pereira, pero ese comportamiento pues, es muy parecido a lo que pasa en Risaralda. Como les contaba, hemos tenido un muy buen manejo de la crisis y esto se debe al cuidado de la gente y también a las medidas efectivas que han tomado nuestra administración municipal y nuestra gobernación. Acá pasamos entonces, y les quiero contar, ya con este diagnóstico, entonces, la Sociedad de Mejoras, además del rol de articulación del sector privado, de canalización de los recursos del sector privado para apoyar al departamento de la ciudad en medio de esta emergencia, nosotros nos propusimos desde muy temprano, desde que esto inició, nos propusimos hacer un estudio muy riguroso, un estudio técnico que nos permitiera no solamente canalizar los esfuerzos, sino hacerlo de la manera más efectiva y proponer insumos para la mejor toma de decisiones del sector público.
Acá hicimos un estudio, construimos un estudio de manera colaborativa con muchas entidades, con gremios de la ciudad, con la academia, con expertos epidemiólogos que hemos reunido a través de la Mesa de Salud de ProRisaralda, y logramos levantar información muy relevante. Yo acá les voy a dar algunos de los datos. En cuanto a capacidades instaladas, entonces vimos, nuestro departamento tiene casi 1 millón de habitantes. De este 1 millón de habitantes, de acuerdo a las estimaciones y a las proyecciones, cerca de 534.000 personas son susceptibles al contagio por COVID-19. Es una tasa muy alta. Con esta susceptibilidad se podrían presentar 107.000 casos positivos durante la pandemia. Si esto está medido con los estándares internacionales, acá el tema es en cuánto tiempo va a pasar esto. Sí, en Europa el contagio fue muy rápido, de acuerdo a lo que han dicho los expertos, lo que ocurrió en los países europeos en 2 meses, en Colombia podría presentarse en las mismas magnitudes, pero en un periodo de entre 8 y 10 meses. Entonces esto le da al país una mejor capacidad de respuesta, una mejor preparación, y también implica que los contagios, pues, o las personas enfermas que necesitan atención van a ser en grupos mucho más pequeños, lo que permite un mejor índice para salvar vidas. Con estos 107.000 casos que se podrían presentar durante la pandemia, de acuerdo al comportamiento del virus, la mitad presentaría síntomas y la otra mitad, aproximadamente 53.000 personas, no presentarían ningún síntoma, pero igualmente serían foco de propagación del virus. Eso es un tema delicado. Entre la gente que presentaría síntomas, cerca de 49.000 personas van a tener un manejo muy adecuado de su enfermedad y no van a requerir hospitalización. Solamente 2.300 requerirían hospitalización general y 1.600 personas deberán ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. Yo quiero que tengan ese número muy presente, 1.600 personas en unidades de cuidados intensivos. Ahora, cuando vamos a mirar en esta siguiente diapositiva, cuando miramos la capacidad de Risaralda para atender estas personas que requieren atención en unidades de cuidados intensivos, 1.600 personas, entonces, y la contrastamos con las capacidades instaladas que tenemos en el departamento de Risaralda, ahí es donde el tema se pone muy crítico. Risaralda inició la pandemia con 103 camas en unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir que estamos en 1.07 camas por cada 10.000 habitantes. Hoy, con los esfuerzos que se han hecho desde las autoridades, del gobierno y desde cada IPS pública o privada, hemos logrado habilitar nuevas camas y tenemos 119 camas de cuidados intensivos. Esto nos da un índice de 1.23 camas por cada 10.000 habitantes. El promedio nacional es de 1.6 camas de unidades de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, es decir, estamos por debajo del promedio nacional. Y nuestro promedio nacional no es un buen referente porque tenemos regiones del país como el departamento del Chocó que no tiene una buena oferta, el departamento del Amazonas, Meta, Cauca. Si tenemos unas zonas del país que entran a bajar mucho ese promedio, entonces ese no es un buen indicador y ya estamos por debajo. El indicador que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es de 3 camas por cada 10.000 habitantes y les recuerdo, estamos en 1.23, es decir, casi la tercera parte de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud sin COVID, en un escenario que no es COVID. Entonces, vemos, o sea, ya teníamos un déficit muy significativo antes de la emergencia, ahora vamos a necesitar durante este periodo hospitalizar en cuidados intensivos a 1.600 personas y este tema se vuelve muy crítico. De ahí la importancia del autocuidado, de ahí la importancia de ser muy responsables con nuestro aislamiento social, evitando esos contactos cercanos y cuidando que ese virus no se propague, tanto como empresas, con la responsabilidad que tenemos con nuestros equipos de trabajo, pero principalmente como personas, porque esto depende de cada uno. Tenemos entonces en Risaralda un déficit de 197 camas nuevas para aumentar la capacidad y resolver las necesidades esenciales en un escenario no COVID. Esto es algo, es muy crítico, pero es algo que no se resuelve fácilmente porque se requieren recursos financieros muy grandes. Acá venimos trabajando también desde la Sociedad de Mejoras en alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira, con la Fundación Valle del Risaralda,
con la alcaldía de Pereira y con la gobernación de Risaralda en la gestión de un proyecto muy importante que es un hospital de 4º nivel de complejidad, el Hospital Clínica Valle del Risaralda. Es un proyecto muy importante desde donde se espera aportar al mejoramiento de este indicador y contar con servicios de 4º nivel de complejidad que hoy no existen en el eje cafetero. Con este estudio que les cuento entonces y de donde parte este diagnóstico, nosotros definimos para atender la emergencia COVID y para invitar al sector privado y a la sociedad civil organizada a participar 5 líneas de intervención para focalizar nuestros esfuerzos. Tenemos primero la capacidad hospitalaria, ¿cierto? Hacer ese diagnóstico y hacer propuestas de alternativa para mejorar la capacidad hospitalaria en el departamento de Risaralda. Segundo, las pruebas diagnósticas. Acá quiero resaltar la importancia, el testeo a la población es fundamental para poder identificar los pacientes positivos para COVID-19, poderles dar el tratamiento oportuno y efectivo que necesitan para poder salvar sus vidas y para poder proceder con el aislamiento social que se requiere para evitar que el virus se propague con una mayor velocidad. El tercero fueron los elementos de bioseguridad y los insumos médicos y hospitalarios, buscar tener no solamente a nuestros médicos y personal de la salud con toda la protección que se requiere, sino también a la policía, al ejército, a la defensa civil, a estos organismos que también son parte esencial en el cuidado de esta emergencia. Cuarto, el desarrollo de productos de innovación, de productos tecnológicos a través de la Universidad Tecnológica de Pereira con sus facultades de Ingeniería Mecánica y de Ciencias de la Salud, a través del desarrollo e investigación de respiradores mecánicos y dispositivos médicos. Ahí estamos trabajando muy fuertemente y tenemos avances muy significativos. Esto es un tema de un plazo mayor porque es una tecnología muy especializada y son dispositivos médicos vitales, entonces requieren surtir unos procedimientos, unas fases de investigación, de prototipado y de validación con el INVIMA para su aprobación, pero vamos por muy buen camino. Y una línea también muy importante en este momento que es el bienestar social y la seguridad alimentaria. Esta es una línea también de trabajo para el mediano plazo porque se están disparando nuestros indicadores de pobreza, lo estábamos hablando con Dairo, inclusive antes de que ingresaran más personas a la conferencia, en un estudio que entregó ayer el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicaba que el país retrocederá en el desarrollo lo que avanzó en 20 años, así que vamos a devolvernos en los indicadores de pobreza que se van a disparar, en los indicadores de inequidad social que también se van a disparar, en el desempleo, lo que le costó al país recuperar durante 20 años después de la crisis del UPAC, después de los terremotos, del cierre del mercado con Venezuela, y vamos a volver a tener indicadores similares. Entonces acá cobra mucha importancia este bienestar social y seguridad alimentaria, pero no en un modelo asistencialista, sino en un modelo que nos permita generar mejores oportunidades de una manera sostenible. Definidas estas líneas, entonces hemos logrado unos resultados extraordinarios gracias a la confianza, al apoyo, a la generosidad y a las ganas de trabajar por este territorio de los empresarios y de la sociedad civil. Son cientos las personas, las familias y las empresas pereiranas y risaraldenses que se han unido a acompañarnos en este propósito. Hemos logrado ya donaciones por 2.141 millones de pesos que han sido recaudados a través de la Sociedad de Mejoras de Pereira en la campaña Dona por la Salud de Risaralda. De esos recursos hemos destinado 470 millones de pesos para la dotación de equipos tecnológicos que permiten triplicar la capacidad de procesamiento en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esto es súper importante también que lo tengamos en cuenta. Tenemos que sentirnos muy orgullosos porque en Pereira teníamos un laboratorio en la universidad que estaba dedicado 100% a los procesos de investigación, pero que ya contaba con unas muy buenas tecnologías y con unos profesionales muy bien formados. Y muy rápidamente logramos la habilitación de ese laboratorio para procesamiento clínico. Eso no es tan fácil y se logró muy rápidamente. Fue uno de los primeros 8 laboratorios habilitados en Colombia, está operando desde abril 11, atendiendo el diagnóstico de las pruebas en el territorio. Teníamos
Tenemos hasta hoy una capacidad para procesar 180 pruebas diarias con los equipos que teníamos y gracias a una donación muy generosa de una entidad grande a nivel nacional, logramos los equipos que se requieren para llegar a procesar casi 600 pruebas por día. Esos equipos estarán llegando en los próximos 20 días a la ciudad de Pereira, ya empezaron a llegar algunos, pero tendremos estas capacidades plenamente instaladas durante el mes de julio. Además, hemos logrado con esos aportes del sector privado a través de la campaña que muchos de ustedes han visto tocando las puertas y el corazón de cada persona y de cada empresa, hemos logrado la inversión de 671 millones de pesos en la compra de reactivos e insumos para el procesamiento de esas pruebas diagnósticas. Se han hecho una muy buena cantidad de pruebas en el departamento de Risaralda, estamos muy bien frente al nivel de pruebas a nivel nacional, en el orden nacional, perdón. Y de ahí ha sido fundamental ese apoyo del sector privado. Gracias a esto, ustedes saben, la contratación pública es muy difícil, entonces la gobernación y la alcaldía han estado muy comprometidas, han invertido muchos recursos, pero esos recursos se demoraron un buen tiempo en llegar. Y cuando el laboratorio estuvo habilitado, contó con los recursos, con los insumos que requería para hacer pruebas diagnósticos, gracias a ese apoyo de la sociedad civil organizada. Entonces son aproximadamente 1.100 millones de pesos destinados a las pruebas de testeo. Logramos también un hito muy importante en el mes de abril, que fue la habilitación de Expo Futuro como centro de atención en salud de bajo nivel de complejidad. Expo Futuro hoy se encuentra completamente listo, dotado y dispuesto para empezar a atender pacientes en el momento en que esta crisis pues se salga y desborde las capacidades de nuestro sistema hospitalario. Allá se invirtieron 138 millones en la habilitación de ese centro de salud y hoy si uno va... El pabellón se encuentra completamente habilitado, es una clínica de buena calidad además. Tenemos 186 millones invertidos en la dotación de elementos de bioseguridad en 2 centros hospitalarios de Pereira, en el Hospital San Jorge y la Clínica Los Rosales, y en los hospitales de los municipios de La Virginia, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, de primer nivel de complejidad, buscando que esos profesionales de la salud estén protegidos. Y también en los organismos de atención de emergencias, como les he comentado, la policía y el ejército han sido fundamentales en este proceso, tanto para entregar ayudas alimentarias como para cuidar a la gente en las calles. Tenemos 18 millones de pesos, que son muy poco, pero han sido muy importantes, invertidos por empresas como Buscar de Colombia, Chevrolet Caminos y el Centro Logístico de Pereira, en la incubación de esos proyectos que les cuento, los respiradores mecánicos, los videolaringoscopios y el aerosol box, y 658 millones de pesos más en seguridad alimentaria y bienestar social. Esto nos ha permitido y nos permitirá para el mes de julio, para finales de julio, esperamos haber entregado cerca de 35.000 mercados en todo el departamento de Risaralda, a las familias más vulnerables, a familias que están muy bien caracterizadas, que se quedaron sin la posibilidad de generar ingresos durante este tiempo, que están en un alto nivel de vulnerabilidad, pero además se están entregando bajo un esquema de contrato social, donde en las comunidades se está haciendo un programa de reciclaje, ellos están ayudando al cuidado de sus barrios y están implementando unos proyectos muy bellos. Entonces acá hay una retribución social bien importante. En cuanto a este tema de las pruebas diagnósticas, entonces que les cuento que es tan fundamental, nuestro departamento ha tomado, también con el último reporte de ayer, 12.395 pruebas diagnósticas, tenemos 476 casos positivos, los que les había comentado al principio, es decir que el 3.84% de esas pruebas diagnósticas han sido positivas. Eso nos da, las poblaciones, las ciudades en el mundo se comparan por cada millón de habitantes, esto nos da 491 positivos por cada millón de habitantes, es un muy buen indicador frente a lo que ha pasado en el mundo. Y tenemos hasta ahora testeado solamente el 1.31% de la población. Nosotros desde el mes de marzo con los expertos epidemiólogos nos propusimos que el territorio nos propusimos como meta que nuestro territorio, nuestro departamento debería lograr el testeo del 1.5% de nuestra población, es decir, unas 15.000 pruebas para julio 31.
vemos entonces tenemos ya 12.395 pruebas aplicadas, vamos a lograr sin dificultad esa meta inicial que nos propusimos, y esto ha sido gracias al aporte del sector privado, como lo digo. Acá han confluido también recursos de la administración pública, del gobierno nacional, departamental y municipal, pero ha sido muy importante, muy significativo en este resultado el aporte del sector privado. Estábamos también estableciendo entonces para finales de año, esto es un dato muy reciente, este dato se estableció el día miércoles, para diciembre 31, lo ideal sería que en Risaralda pudiéramos testear por lo menos el 3.5% de nuestra población. Uno quisiera poder testear mucho más, entre más gente se haga el diagnóstico, mucho más fácilmente identificamos esas poblaciones asintomáticas, pero que generan contagios y evitamos propagaciones masivas. Pero esto va directamente relacionado, por supuesto, con el PIB y con la capacidad adquisitiva del territorio. Es un esfuerzo muy grande. Entonces, un buen número sería poder testear a 33.000 personas antes de diciembre. Como avances, entonces, para lograr esos 33.000, en este momento tenemos reactivos para procesar 3.200 pruebas adicionales, es decir, vamos a cumplir nuestra meta de las 15.000 personas para julio 31, pero requerimos mucho apoyo para poder tener recursos en efectivo para la compra de todos los elementos y los insumos que se requieren para poder hacer estas pruebas. Ahorita también al principio Dairo me estaba preguntando cuánto vale una prueba. Hoy nosotros hemos logrado un convenio muy importante con la Universidad Tecnológica y con una IPS de la ciudad, donde el menor costo que hemos encontrado para poder ofertar a las empresas es de unos 235.000 pesos, incluyendo la toma de la muestra a domicilio y el procesamiento de la muestra. Esto es cofinanciado por estas entidades. Pero el testeo es demasiado costoso, ¿sí? El procesamiento no vale menos de 160.000 pesos, incluidos los materiales, los costos directos de los materiales de una prueba son de 120.000 pesos. Entonces esto es un tema muy costoso para el territorio, pero debemos avanzar. Esto no son capaces las autoridades públicas solamente, acá tenemos que confluir todos con estos esfuerzos. Esto también de la última presentación del exministro Cárdenas, lo mismo, ¿cierto? Lo primero que recomiendan para atender esta emergencia es hacer más pruebas diagnósticas. Acá lo que yo les mostraba un poco, que depende del poder adquisitivo, del PIB de cada país, además de esa capacidad económica de cada país. Colombia está aumentando sus capacidades de hacer pruebas, pero sigue siendo muy bajito. La línea roja que encuentran en ambas gráficas es el comportamiento de Pereira, por debajo de muchos países, estamos ahí como en una línea media, pero cada vez son más los resultados de pruebas positivas, y eso está pasando también en Risaralda. Ustedes ven, hubo días al final de la cuarentena, del aislamiento, de la parte más fuerte del aislamiento obligatorio, se aplicaban las 180 pruebas diarias y había días de 0, había semanas donde solamente había 3 casos positivos, con días de 0 resultados positivos. Desde que se empezó la apertura, que además era necesaria, desde que se empezó la apertura de los sectores, lógicamente hay muchos más contagios. Ya la semana pasada tuvimos un día de 60 contagios o de 60 diagnósticos positivos en un solo día, entre 180 pruebas aplicadas, 60 positivas. Hemos estado rondando los 17, 27 positivos, 27 casos positivos más o menos en un solo día, sin contar aglomeraciones o focos de contagio como los que ha habido en nuestro Hospital San Jorge o en la Clínica Los Rosales. Acá entonces las principales necesidades y los principales retos que afronta hoy Risaralda. Primero, ustedes ahí como empresa, como empresarios, para quienes nos acompañan y como personas, como ciudadanos, tienen una gran responsabilidad. Lo primero es la promoción de estrategias para el autocuidado. Esto es muy importante, nosotros tenemos que fomentar, tenemos primero que generar conciencia en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros hijos y con nuestros colaboradores de la necesidad de cuidarse a uno mismo. Nuestras empresas ya empezaron a presentar casos de contagio,
pero lo que hemos encontrado es que nuestros empresarios están aplicando con mucha rigurosidad los protocolos de bioseguridad. Desde al interior de las empresas se está exigiendo el uso del tapabocas, se está exigiendo la máscara en el caso en que es necesario, se está fomentando mucho el lavado de manos y se está haciendo una muy buena regulación del distanciamiento social. Pero se están presentando casos al interior de las empresas, casi todos los que conozco, asociados al contagio social, al contacto social y no al contacto laboral. Entonces esto quiere decir que los empleados en su vida social, bien sea porque se reúnen, ha habido varios casos de celebraciones de cumpleaños de infantiles inclusive, o ya pues de adultos, donde el empleado se contagia en ese espacio y llega a la empresa ya con el virus, pero no ha habido nuevos casos, no ha habido contagio en las empresas precisamente por ese aislamiento social y ese buen cuidado. Ser conscientes nosotros mismos es la mayor estrategia, la mejor estrategia que podemos implementar. Ya a nivel también de empresas y de personas, evitar las 3C en los espacios, es decir, evitar que los espacios sean cerrados, que sean concurridos y que nos obliguen al contacto cercano. Esto se debe evitar a toda costa, desde la planificación de las labores, desde nuestra misma conciencia pues de trabajo y de vida social. El diagnóstico oportuno, vuelvo y lo repito, fundamental, es la estrategia más importante ahora en lo que pueden hacer las autoridades y lo que puede hacer nuestro territorio y hacer una muy buena definición de los cercos epidemiológicos. Y por supuesto, la reactivación económica con seguridad, con conciencia y con mucho cuidado para evitar esa mayor propagación del virus, pero esa reactivación económica es fundamental para que nuestra gente no siga empobreciéndose y evitar que haya mayores brotes de pobreza, mayores disparos de pobreza y de inseguridad. ¿Cómo logramos que esto pase? Solamente con trabajo en equipo y articulación institucional. Acá deben converger los esfuerzos del sector privado, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos, del sector público, de la fuerza pública. Acá debemos trabajar todos juntos para lograr que esto sea posible. Hasta acá entonces la presentación que les queríamos mostrar. Con esto quisiera invitarlos para que abramos la discusión. Perfecto, Ana María, muchas gracias por la información. Por acá tengo pues unas preguntas que han venido haciendo por el chat, las quisiera compartir. Preguntan sobre las pruebas rápidas, ¿qué tan efectivas son? ¿Tenemos información de eso, Anita? Sí, Dairo, nosotros pues yo me guío por las recomendaciones y los análisis que hacen los expertos. Las pruebas rápidas, pues lo primero es que advierten mucho, inclusive pues quienes las toman, que no son pruebas diagnósticas. Si son un indicador, se deben aplicar en un momento específico del periodo de incubación del virus, es decir, tienen un periodo muy específico en el que sus resultados pueden dar un buen indicio de lo que son o no son, pero todavía hay muchos laboratorios y muchos institutos a nivel nacional que se han abstenido de la aplicación de pruebas rápidas. Si este virus pues, se propagó muy rápidamente y no dio tiempo para que se prepararan las capacidades, ni siquiera a nivel de los laboratorios más grandes internacionales, han llegado muchas pruebas diagnósticas chinas de muy baja calidad o de cualquier otro país también de muy baja calidad. Entonces no son muy recomendadas. Todavía el gobierno las mira con recelo y los expertos las miran con recelo. Acá se están aplicando por algunos laboratorios. Son unas pruebas pues muy baratas. En el caso en que salga positivo deben repetirse ya con las pruebas PCR y sí advierten mucho que el diagnóstico pues no puede no ser real, ¿cierto? Puede dar falsos positivos muy fácilmente o falsos negativos también muy fácilmente. Perfecto, Anita. Hablan también de cuánto se está demorando la respuesta de la prueba. Bueno, horas. lo primero es recordar, el único laboratorio habilitado para el procesamiento de pruebas en Risaralda es el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira.
porque para eso se requieren equipos muy especializados y muy costosos, pero además equipos profesionales altísimamente formados. Si los científicos que trabajan en estos laboratorios son doctores, son PhD, son personas con un altísimo nivel de formación que además debieron ser muy capacitados en los Andes, en la Universidad de los Andes, para poder muy rápidamente en el mes de marzo tuvieron que formarse para poder hacer esto. Entonces difícilmente habrá otros laboratorios habilitados acá en el departamento de Risaralda. Pero el laboratorio de la Universidad Tecnológica no es un laboratorio pues, que ofrezca servicios al público tampoco, ¿cierto? Pero ellos están procesando las pruebas en un periodo de 48 horas máximo, salvo que haya alguna contingencia, ¿cierto? Puede pasar que lleguen demasiadas pruebas en un mismo día o puede pasar que algún equipo falle y se dañe, no es lo ideal, pero ocurre, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de un periodo de 48 horas después de que la prueba llega al laboratorio. En general, lo que hemos identificado son, si una empresa como Coordinar debe aplicar una prueba diagnóstica, entonces la solicita ese mismo día o al día siguiente se toma la prueba, ahí ya estamos hablando, pongámosle un día completo mientras pasa esto, se lleva al laboratorio y se demora 48 horas más, o sea, estamos hablando de 3, 4 días aproximadamente para tener un resultado. Ana María, con respecto a la preparación médica para el manejo de ventiladores, hablábamos con un especialista la semana pasada y él nos decía que pues, el país había comprado algunos ventiladores y iban a llegar, pero los médicos no tenían el conocimiento, la experticia, no porque no tuvieran un antecedente, sino porque esta enfermedad es una cosa que no la conocían, ¿sí? Es una enfermedad que puede presentar síntomas distintos frente a un paciente, entonces muy complejo ese manejo. En Risaralda de pronto hemos adelantado entrenamiento, capacitación para los médicos en la UCI, para manejo de ventiladores. Sí, Dairo, pues lo primero es en Risaralda ya hay ventiladores, ¿cierto? En Risaralda ya hay respiradores. Con los respiradores hay mucha tela para cortar porque son asimilables a los carros, ¿cierto? Hay desde Renault 4 hasta Ferrari. Sí, hay muchos tipos de ventiladores y lo otro es que son usados, acá en Risaralda ya hay, pero esos respiradores pues también son utilizados en muchas otras enfermedades y ya tenían una ocupación bastante alta y una demanda bastante alta. Acá hay unos disponibles, están llegando nuevos respiradores, muy demorado además esto porque el gobierno nacional los compró inclusive pues desde el mes de marzo los estaba comprando y esta es la hora en que todavía no llegan, se espera que lleguen a finales de julio los respiradores. Acá tenemos muy pocos intensivistas que son generalmente los médicos que hacen, pues que manejan estos respiradores o que manejan la atención al paciente con esos respiradores. Entiendo que sí se están formando, Dairo, pero pues sin duda nuestras capacidades no son suficientes, nuestras capacidades instaladas no son suficientes. Perfecto, Anita. Según las cifras que estábamos mirando ahorita, hablamos de 2.300 personas que iban a necesitar hospitalización y más o menos 1.600 necesitaban UCI. ¿En cuánto tiempo? Porque si vemos de pronto la capacidad que tenemos hoy, que son 119 camas en UCI, hablar de 1.600, esa cifra es, o sea, tendríamos que, este aislamiento lo tendríamos que prolongar mucho tiempo para poder atender esos picos o esas infecciones que se van a presentar. Esa es la reflexión más importante que tenemos que hacer como ciudadanos, es ¿en cuánto tiempo? ¿Cierto? Por el comportamiento del virus, esas cifras que les doy son las cifras que han proyectado los expertos con lo que ha pasado en todas las regiones del mundo, ¿cierto? El virus se comporta de ese modo, es un virus de muy fácil contagio, está presente, está activo y eso se ve, o sea, cada día acá no hay menos contagios, acá todos los días hay más contagios, después del día sin IVA, esto en 2 semanas se espera de verdad, o sea, eso no es carreta, se espera de verdad que esto en 2 semanas se presenten muchos más contagios de los que hay hoy, cuando la gente tiene que salir a trabajar, tiene que tomar el transporte público, tiene que ir a mercar, cuando mucha gente además empieza a mitificar un poquito la enfermedad del COVID y a pensar que es un poco lejana, porque al principio no hubo tantos contagios, entonces le empieza a perder el temor. Esto acaba de haber más contagios.
¿En cuánto tiempo? Eso es imposible responderlo, Dairo, y depende de nosotros. O sea, ahí es donde tenemos que estar cuidándonos. Si la gente sale, no se cuida, si no hay distanciamiento social, si empezamos a vivir nuestra vida de la manera en la que la vivíamos antes del COVID, va a ser muy rápido, y eso fue lo que pasó en Europa. En Europa, pues la gente continuó viviendo común y corriente, y el efecto del COVID se vivió en 2 meses, fueron los meses más críticos y más fuertes. Acá se estima que con las medidas que se han tomado esto pueda pasar entre 8 y 10 meses, ¿cierto? Que no se dice que no vaya a pasar lo que ocurrió en Europa, al contrario, va a pasar, pero lo que pasó allá en 2 meses puede pasar acá entre 8 y 10 meses. Entonces ahí está, si la gente se va contagiando poco a poco, hay muchas mayores posibilidades de que las unidades de cuidados intensivos no estén ocupadas, que se puedan hacer las pruebas diagnósticas a tiempo. Si acá hay mejores oportunidades para sobrevivir. Pero si la gente sale, si no se cuida, si seguimos viviendo nuestra vida como antes, probablemente esa tasa de contagio se acelere, como ha estado pasando, sin ser crítico todavía, pero como ha estado pasando, y copemos esas capacidades, ¿cierto? Recordemos que en países como en Italia tenían algunas capacidades instaladas, pero ya había tantos enfermos que tenían que tomar la decisión y priorizar la vida y priorizar a quién le ponían un aparato y a quién no, ¿cierto? Entonces eso es lo que no debe pasarnos acá. Pero eso depende de nosotros, nadie puede decir en cuánto tiempo va a pasar esto depende de cada persona. Ana María, preguntan, ¿se contempla la posibilidad de aumentar el número de toma de pruebas para ser aún más efectivos en todas las medidas de prevención para evitar el contagio? Sí, definitivamente, en eso es en lo que más venimos trabajando. Nosotros, como les cuento, hasta hoy tenemos instaladas 100 capacidades. La toma de pruebas depende básicamente de 3 elementos que son importantes. Una es tener los reactivos, los insumos, esos son insumos químicos de laboratorio que se requieren para poder aplicar las pruebas. Esa es una primera parte muy importante. Al principio de esto, cuando nosotros empezamos a gestionar, era muy difícil porque no estaban llegando los reactivos a Colombia. Hoy ya se cuenta con mayor disponibilidad, hoy se consiguen más fácilmente con los proveedores. Entonces, son los reactivos, que son como la materia prima pues, para poder procesar las pruebas. El otro son los equipos tecnológicos. Los equipos tecnológicos establecen una primera restricción, porque todo esto es un proceso muy complejo, porque hay que hacer extracción del virus de la muestra y luego hay que procesarla para saber si es positiva o negativa. Entonces son varios equipos los que intervienen en el proceso. Ahí era donde teníamos o donde tenemos hoy la capacidad para procesar hasta 180 muestras diarias. Con la donación de esta fundación que les conté, que nos hizo una donación muy alta en equipos, esos 470 millones de pesos en equipos, más otra donación en reactivos que nos permite traer otro equipo adicional, vamos a poder mejorar esa capacidad en equipos hasta 600 pruebas diarias. Entonces estamos ya triplicando la capacidad. Nos faltan muchas cosas, nos faltan congeladores para poder refrigerar las muestras que llegan mientras se procesan. Ojalá pudiéramos tener otros equipos como estos, ¿cierto? Acceder a otros 500 millones para tener otros equipos similares. La universidad logró también acceder con unos recursos de regalías, unos recursos del gobierno nacional para poder mejorar todavía su infraestructura. Entonces vamos a quedar con una capacidad para 600 pruebas diarias. Eso es un buen número y sería muy difícil conseguirnos dinero para tener reactivos para procesar más muestras diarias también, ¿cierto? Entonces, digamos que con la capacidad en equipos quedamos muy satisfechos. Y el tercer elemento que se requiere es el talento humano, el personal humano, que como les cuento, también es una restricción importante porque no es cualquier profesional de la salud que trabaja en laboratorios, son, como les digo, son biólogos, doctores en biología molecular, entonces es un personal altísimamente cualificado. Entonces, ese es el tercer elemento que incide. Acá en cuanto a personas, estamos con la capacidad, con varios turnos, trabajando de domingo a domingo, tenemos una capacidad para el procesamiento más o menos de 450 pruebas diarias. Entonces, antes nos restringía, teníamos el personal, pero no teníamos los equipos, ¿cierto? Nuestro cuello de botella eran los equipos. Hoy tenemos más capacidad en equipos y menos en personal, pero sí es un elemento, o sea, de eso lo tenemos completamente claro, hemos trazado la ruta, hemos logrado los objetivos y vamos por muy buen camino. Perfecto, Ana María.
pues la verdad, muy contentos con la información que nos has brindado, actualizarnos de lo que está pasando en Risaralda con respecto a la capacidad instalada que tenemos hoy para enfrentar el COVID-19. Muchas gracias. Gracias por regalarnos este espacio, por darnos esta información y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo conversatorio de Coordinar Seguridad. Y bueno, hay que ser muy juiciosos, Anita. Yo creo que la recomendación final es ser muy juiciosos, seguir con las medidas de prevención, no descuidarnos. A veces es incómodo, pero la verdad nos toca acomodarnos a esta nueva forma de vivir. Muchas gracias, Dairo. Yo acá en este momento en el chat les acabo de escribir la página web de la Sociedad de Mejoras de Pereira. En esa página ustedes encuentran el documento diagnóstico, es un documento de verdad relevante e importante. Lo pueden descargar, lo pueden leer y por supuesto estamos más que listos a cualquier información que necesiten, ustedes, sus familias, sus empresas, estamos más que listos a colaborar. Como les digo, lo más importante es la conciencia personal, ciudadana, colectiva y el autocuidado. Eso es lo más fundamental y esperamos siempre pues que se motiven mucho a seguir haciendo equipo con nosotros para lograr ayudar al territorio en el manejo de esta emergencia. Muchas gracias, Dairo, por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Ana María. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Que tengan un muy buen día. Gracias. Chao.